El ex parlamentario Raúl Castro, jurista, por supuesto, nos acompaña esta noche también para conversar sobre los detalles de la reforma política. Pero antes, Raúl, un gusto verlo después de un tiempo. Gracias. Conversábamos sobre el fallecimiento de Javier Barredas, ¿no? Que yo sé, era, pues, usted lo conoció bien al exministro, ¿no? Apenas, pues, 52 años, lamentable, ¿no? Un infarto, ¿no? Terminó con su vida de manera inesperada, pero claro, él había sido, le comentaba, intervenido hace poco precisamente del corazón, ¿no? ¿Cómo Gracias. lo recuerda? Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, antes que nada un pesar a sus familiares, ¿no? A sus amigos, entre los cuales me incluyo. Una pena realmente, un joven valor político formado en el partido aprista, separado, yo creo, momentáneamente del APRA. Creo que era una de las personas que pensaba regresar al partido y seguramente hubiera hecho un gran papel ahora que ya García no está, ¿no? La verdad es que es una pena, una persona muy proactiva, propositiva, siempre de buen carácter, con una alta disposición para la buena política. Es una lástima, ¿no? Así es, una muy mala noticia. Sí. En medio de este mar complicado de malas noticias en el que nos movemos últimamente. De este desorden generalizado de la política, ¿no? La política se ha convertido en una actividad totalmente desordenada, que pareciera que no tiene rumbo. Y conversaba con Pedro Cateriano acá en la sala, conversaba de que se mantiene a pesar de todo la estabilidad económica, los ratings y los índices económicos para el Perú siguen siendo buenos a pesar de todo, pero lo que no está funcionando es la estabilidad política, ¿no? Entonces, esto es un tema, lo explica muy bien Roberto Abusada en un artículo magnífico hace pocos días. Pero es una constante en la historia del Perú, la inestabilidad política. Si nosotros lo revisamos, la historia, siempre lo que ha fallado es la política. El objetivo de la reforma política, porque al final, un poco en medio de la cuestión de confianza se va perdiendo el fondo de esta situación. Exactamente, ¿no? Así es. Que si cierras el Congreso, lo discutíamos con Cateriano, ¿no? Que si es constitucional o no, la cuestión de confianza y demás, pero en realidad lo que está en el fondo... y ha sido pues planteado como una necesidad. No ahora, esto no es una iniciativa pues vizcarrista, como decía, conversaba en un evento hace algunos días, ¿no? Ahora dicen vizcarrista o vizcarrato. Esto tiene antecedentes de una necesidad muy clara, incluso formulados por organismos como la Unión Europea hace 2 o 3 elecciones. Es decir, oye, ustedes tienen un sistema político que no está caminando. ¿Usted está de acuerdo en general con el espíritu de los proyectos de reforma política que se supone pues pasarían si es que la cuestión de confianza es aprobada? Enrique, yo estoy absolutamente de acuerdo con una reforma política. El año 2006... yo presenté 14 proyectos de ley, incluidos de reforma constitucional, que eran una visión integral de la reforma del Estado y de la reforma política que el país necesitaba. Era absolutamente consciente que el país no iba a caminar y que el sistema político estaba en un proceso de degradación permanente. Con el agravante, tuve en ese momento la claridad de darme cuenta de que la ley de partidos políticos que se había aprobado en la Comisión de Constitución, que presidía el honorable señor Henry Piz en ese entonces, y que después se aprobó en el Pleno del Congreso, lo único que iba a traer al Perú era la liquidación de los partidos políticos, ¿no? Porque no nos habíamos repuesto de una crisis de 11 años de Fujimorato, y ya los partidos políticos entraban a competir en una institucionalidad que todavía era sumamente débil con los partidos regionales. Entonces, por supuesto, los partidos políticos terminaron perdiendo porque... las regiones han desaparecido. Han desaparecido y hacían su chacra, digamos, ¿no? Con dinero de muy dudosa procedencia. Eso sí que era, y sigue siendo, dinero de muy dudosa procedencia en muchos casos, en otros desde luego que no. Pero eso terminó de liquidar. El closet de la corrupción regional ni siquiera lo hemos abierto, ¿no? Ni siquiera lo hemos abierto, ¿no? Además, un proceso de regionalización muy mal pensado. Yo recuerdo cuando, estando en el PPC, siendo todavía vicepresidente del partido, se le propuso al señor Toledo, presidente en ese entonces, hacer un ensayo con una región piloto, ¿no? Pero él, en búsqueda del aplauso y del populismo, regionalizó
y nos llevó a la departamentalización de la regionalización, que ha sido un desastre para el Perú. No, la cantidad de dinero que el país ha perdido en este proceso de regionalización mal conducido, para lo cual no estábamos preparados, además, ha sido nefasto, incluyendo la liquidación de los partidos políticos, ¿no? Que además han tenido sus propios problemas también, ¿no? O Por sea, supuesto. Pero digamos, estos proyectos de ley rescatan en esencia, para usar otro de los términos que también se está utilizando en estos días, de lo que debería ser una... Yo creo que se aproximan al tema de fondo, pero yo creo que no se debe hablar de esencia. Creo que el Congreso tiene que tener la más absoluta libertad, y yo estoy de acuerdo en que se inviten a expertos. Yo he estado en el periodo pasado muchas veces en la Comisión de Constitución, invitado precisamente porque yo había llevado adelante y había sustentado proyectos de ley de reforma constitucional y de reforma legal en el Pleno del Congreso. Pero yo creo que se debe dejar en amplia libertad al Congreso, por supuesto, fijándole los tópicos, pero además dando la libertad para que vaya más allá de eso, porque creo que una reforma constitucional tiene que tener absoluta libertad, porque no se está legislando, Enrique, para la elección del 2021, se está legislando para los próximos 30, 40, 50 años. Ahora, pero el Congreso actual va a legislar sobre, por ejemplo, eliminar el voto preferencial. Debiera. Yo lo propuse el año interna 2006. de los partidos, ver el tema de financiamiento, ver el tema de inmunidad. Sobre el tema de financiamiento ya hay una norma aprobada el año 2018, en diciembre, una de las últimas normas que se aprobó la legislatura pasada, fue precisamente una ley sobre financiamiento ilegal y modificación de artículos en el Código Penal. Esa ley, por alguna razón, no ha sido enviada al Ejecutivo. O sea, la autógrafa está lista para ser enviada al Ejecutivo, pero por alguna razón el presidente del Congreso la ha retenido. De manera que, por ejemplo, esa es una tarea cumplida. Entonces, estando esa ley, ya lista para ser enviada y no habiendo sido enviada, mal podría el actual Congreso abocarse nuevamente a debatir y generar una fórmula legal de un proyecto cuya ley ya ha sido aprobada por el Congreso, en el Pleno del Congreso. Pero entonces, ¿usted sí cree que se debería desarrollar un ambiente de debate en el cual el Congreso tenga el espacio para incluso modificar y es más, a mí me da mucha pena porque yo creo que la principal reforma política es la bicameralidad. Quiero contarte una anécdota, Enrique. El día de la primera vuelta en que se supo que el señor Kuczynski y la señora Keiko Fujimori pasaban a la segunda vuelta, en una entrevista en un medio me preguntaron cuál debería ser la primera tarea que emprenda la señora Keiko Fujimori si es que gana o si es que tiene mayoría en el Congreso. Y yo le dije a la persona que me entrevistaba, le dije, crear el Congreso, el Senado de la República y restituir la bicameralidad. Parece que no entendió la respuesta. Dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Tiene que abocarse a la anemia, tiene que abocarse a la... ¿no? Le dije, mire usted, si no se restituye la bicameralidad y el fujimorismo sigue encerrado entre cuatro paredes, con este pensamiento de que porque el padre hizo la unicameralidad para tener el dominio absoluto del Congreso, no se restituye esto, todo el peso de la mala gestión que pueda hacer su grupo político, que no está fogueado, o que pueda ser consecuencia de un enfrentamiento con el Ejecutivo que se veía venir, con el señor Kuczynski, lo va a asumir Fuerza Popular. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Pero no había que ser muy perspicaz para entender que eso es lo que iba a pasar. Pero efectivamente, cuando el gobierno, a mi parecer, digamos, finalmente prima, ¿no?, el tema de, bueno, me traicionaron, yo ahora me voy en contra de la bicameralidad. En realidad ahí lo que pasó es que probablemente la reforma perdió un elemento de identidad muy importante. Exactamente. ¿No? Porque cuando se dice ahora que si son parches, los proyectos de ley son interesantes, hay realmente medidas muy importantes. No lo dudo, pero el tema pues de la bandera, ¿no?, era en buena medida el de la bicameralidad. Exactamente. Entonces,
Eso por un lado, y por otro lado, yo pensé y lo conversaba con algunos invitados hace unos días, que esto podría ser también una carta de negociación con el Congreso, el tema de la bicameralidad. Pero otra vez, también ha primado el respeto a la voluntad popular ejercida en el referéndum. Entonces, ¿es posible rescatarla, la bicameralidad, o yo caballero, vamos a tener que pensar en el 2021? Yo creo que sí es posible, porque en tanto el Congreso legisla sobre modificaciones constitucionales, se constituye en poder constituido, en un constituyente, un poder derivado, ¿no es así? Y en consecuencia tiene la libertad absoluta de legislar y modificar la Constitución en este aspecto. Es más, yo creo que gran parte del enfrentamiento que hoy día nos agobia a todos, nos agobia como país y nos hace prever que la cosa podría ir a peores, es precisamente la falta de control intercámaras. Fíjate qué curioso, se está debatiendo cuáles son los pesos y contrapesos entre la unicameralidad y el Poder Ejecutivo. Pero no nos estamos dando cuenta que el primer control de la Cámara de Diputados debería ser la Cámara de Senadores. Que es la que aquilata las decisiones. Así es, ¿no? Y la que sopesa, reflexiona, modera, morigera, y produce una digamos, ampliación de la discusión, no segmentada solamente a los aspectos, digamos, regionalistas, o por otro lado, absolutamente políticos, ¿no? Porque la Cámara de Diputados es una Cámara absolutamente política. política. ¿Cómo volver a presentarla para cerrar el tema de la bicameralidad? No, yo creo que si hay un proyecto de ley, que los hay en el Congreso de la República, la Comisión de Constitución debería abocarse, ¿no? Y podría ser parte incluso de este paquete de reformas. Usted fue miembro 2 veces de la Comisión Evaluadora de los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional. Correcto. El plazo me parece que ha vencido hoy. Hoy día vence el plazo. Hoy ha vencido el plazo de los miembros, excepto el del señor Ferrero. Es claro. el único que... Don Augusto Ferrero fue el último de los nombrados y por lo tanto todavía tiene techo, ¿no? Pero, y entonces, claro, llega esta discusión en el momento en el cual el señor Blume opina sobre la constitucionalidad o no, la señora Ledesma opina en términos contrarios. Sé que hay otros magistrados que también tienen distintas opiniones y bueno, está tenso el Tribunal Constitucional. ¿Qué puede ocurrir? Porque claro, el Congreso en cualquier momento puede traer a sus reemplazos. No hay todavía candidatos a la lista. El procedimiento es el siguiente, y en eso yo efectivamente he participado en la recomposición del Tribunal Constitucional y creo que no lo hicimos tan mal. La prueba es que el Tribunal Constitucional, con también problemas como todas las instituciones en el Perú, se ha sabido mantener en medio de todo. Así es. Por encima de las tormentas, ¿no? Pero el procedimiento es el siguiente, se tiene que nombrar por el Pleno una comisión seleccionadora de candidatos a las plazas vacantes del Tribunal Constitucional. El tema ahora es bien delicado, Enrique, porque ahora no se van a nombrar 2, 3, se van a nombrar 6 de 7. Quiere decir de que en este momento la proporcionalidad en el Congreso es muy importante para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. De manera tal, en el Congreso todo es proporcional. Las comisiones... por supuesto se va a decir que el interés del fujimorismo es... exactamente. Bueno, para empezar, estando a la comunicación del Tribunal Constitucional del presidente, dirigida ya en el mes de marzo al Congreso, avisando que vencía el plazo y que por favor se nombre una comisión que se encargue de este proceso de selección, el Congreso no ha dicho nada. Hoy día vence el plazo, mañana están fuera de plazo, obviamente no pueden hacer abandono del cargo, que hay un principio de continuidad, pero el Congreso no ha tomado cartas en el asunto. Y entonces eso es sumamente grave, creo que también eso obedece a un cálculo político, ¿no? Se está hablando de la recomposición de las comisiones, cosa que está absolutamente fuera del reglamento, porque las comisiones se nombran al inicio del periodo y van por todo el periodo legislativo. En su interpretación de ninguna manera se puede cambiar en medio... Exactamente, porque de la legislatura. Imagínate si hay varias recomposiciones en un periodo legislativo, tendríamos que cambiar las comisiones a cada momento. O sea, eso es perder estabilidad completa. No, además, yo creo que el fallo del Tribunal Constitucional que permitió esta fragmentación o que de alguna manera no condenó la fragmentación de las bancadas,
creo que ha tenido como consecuencia esto que estamos viendo hoy día en el Congreso. Claro, y Salaverry saca como carta de último minuto también el tema de la reconformación de las comisiones, y le responden con lo que le han Sí, respondido ahora. exactamente, Entonces ¿no? ya el tema se vuelve mucho... Yo creo que el cálculo político ahí se agrava por esto que tú muy inteligentemente acabas de mencionar, que es el tema del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, porque recordemos que son 7 miembros para un periodo de 5 años. Y recordemos que el Tribunal Constitucional, nos guste o no la frase, sigue siendo el supremo intérprete de la Constitución y de la ley. Y sigue dirimiendo una serie de temas que tienen una trascendencia vital para la vida nacional. Un supremo intérprete en medio o bajo fuego. Gracias a Raúl Castro Estañaro por Enrique, acompañarnos muchas esta noche gracias. en Cara a Cara. Se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos mañana. Sigan ustedes en la señal de TVP.